Decían que la Tierra era un rincón olvidado, un pequeño mundo primitivo escondido en el brazo de Orión, apenas reconocido por el Consejo Galáctico. Un planeta de políticos cobardes y colonias hambrientas, tolerado por sus exportaciones de minerales, pero ignorado en lo que respecta a asuntos de poder. Y durante mucho tiempo, tuvieron razón. No teníamos nada. Ni flotas, ni colonias que valiera la pena defender, ni voz en el supuesto orden galáctico. Cuando el sindicato Groll atacó nuestras estaciones exteriores, el Consejo nos envió un memorando redactado en términos muy severos. Ni una sola nave de escolta. Cuando nuestros diplomáticos suplicaron protección, se rieron de ellos hasta echarlos de las cámaras. Pero a la Tierra le quedaba una cosa. Hombres como yo. Mi nombre es Comandante Jackson Cole. No soy diplomático. Soy un soldado. O lo era, antes de que desmantelaran la flota de la Tierra hace 20 años. Nos dijeron que la guerra espacial era cosa del pasado, que la paz reinaría bajo la sombra del Consejo. Pero algunos de nosotros sabíamos la verdad. Habíamos visto los videos de colonias calcinadas. Habíamos leído los archivos clasificados que ningún político quería tocar. Y recordábamos algo que todo depredador entiende. Cuando eres débil, te devoran. Por eso existía el proyecto. Enterrado en el hielo bajo Europa, bajo las viejas cúpulas mineras, un equipo mínimo seguía trabajando. Ingenieros, pilotos, veteranos. Sin registros oficiales, sin autorización del Consejo. Solo un acuerdo tácito entre un puñado de hombres duros y un multimillonario implacable que vio morir a su familia en las colonias. Él lo financió. Nosotros la construimos, pieza por pieza. Núcleos de reactor sacados de contrabando de instalaciones abandonadas en Marte. Placas de blindaje recuperadas de cargueros abandonados. Sistemas de armas programados en laboratorios oscuros donde ningún monitor de IA podía rastrearlos. El superportaaviones tardó 15 años en construirse. La llamamos Leviatán. Era inmensa, casi el doble de larga que un acorazado estándar del Consejo. Sistemas de ocultación que la convertían en un fantasma para los escáneres, cañones de riel que podían perforar escudos planetarios y un núcleo de reactor tan ilegal que su sola mención en el espacio del Consejo conllevaba la pena de muerte. Y la mantuvimos oculta porque sabíamos que si el Consejo o los sindicatos la encontraban, nos aniquilarían antes de que pudiéramos lanzarla. Ese día llegó antes de lo que pensábamos. Hace una semana, los Groll enviaron una flota. No una incursión esta vez, sino una invasión. 3 cruceros de batalla, una docena de escoltas. Un mensaje claro, la Tierra iba a ser despojada de sus recursos. Su gente, vendida como esclava. Y el Consejo, una vez más, miró para otro lado. Recibí una llamada del antiguo supervisor del proyecto. Un único mensaje cifrado: es la hora. Desempolvamos los viejos protocolos de lanzamiento, sacamos de sus escondites a los veteranos supervivientes y cargamos la nave con todo lo que teníamos. El Leviatán no era bonito. La mitad de sus sistemas estaban parcheados con tecnología obsoleta. Y nuestra tripulación apenas era suficiente para manejarla. Pero íbamos a salir. Y cuando rompimos el hielo y alcanzamos la órbita superior, vimos a la flota Groll acercándose. Esos cabrones estaban transmitiendo en abierto, riéndose de cómo encadenarían primero a los miembros del Consejo Terrano y luego quemarían nuestras ciudades desde la órbita. Fue entonces cuando el Leviatán se desocultó. Ojalá hubiera podido ver sus caras. Primero, las comunicaciones de la flota Groll se quedaron en silencio absoluto. Luego, su crucero de batalla principal intentó maniobrar, pero demasiado tarde. Nuestra primera salva de cañones de riel le dio en plena sección media, partiendo la nave en 2. Nada de armas de energía sofisticadas, solo pura muerte cinética. El pánico se extendió. Devolvieron el fuego, pero nuestro sistema de ocultación había enmascarado sus sistemas de apuntado. Sus rayos abrazaron el espacio vacío. Destripamos su segundo crucero en menos de 2 minutos. Para cuando nos acercamos a la nave insignia, los Groll gritaban códigos de rendición. No es que importara. Todos habíamos leído las órdenes. Sin piedad. No esta vez. Cuando la última nave se desintegró,
Enviamos una única transmisión por los canales abiertos del Consejo. Aquí la Tierra. Ya no seremos la presa. Y ahí fue cuando empezó la verdadera tormenta. En cuestión de horas, las flotas del Consejo comenzaron a moverse. No en apoyo, sino con miedo. La Tierra acababa de revelar una nave que ningún mundo primitivo debería tener. Un arma que podía desafiar su frágil equilibrio. Ahora querían desarmarnos, investigarnos, controlarnos. Pero los hombres como yo no construimos el Leviatán para ser controlados. La construimos para la guerra. El puente estaba frío. Mamparos de metal, luces tenues y el zumbido de un reactor funcionando más caliente que cualquier cosa permitida por la ley del Consejo. Estaba de pie en el sillón de mando del Leviatán, observando los últimos restos de los Groll flotar a la deriva en la negrura. La batalla apenas había durado una hora. Después de años construyéndola en secreto, el Leviatán por fin había enseñado los dientes, y la galaxia lo había visto. Pero sabía que esto era solo el principio. Informe. Grité. Mi segundo, el comandante Burke, un veterano de la vieja escuela con una mandíbula marcada por cicatrices de quemaduras, revisó las holopantallas. Todos los objetivos Groll destruidos. No hemos sufrido daños. El reactor se mantiene estable. Hizo una pausa. Pero tenemos múltiples interceptores del Consejo en camino. Y vienen rápido. Por supuesto. No podían ignorar esto. La Tierra acababa de cometer un acto de desafío que ninguna raza del Consejo toleraría. Peor aún, habíamos demostrado que teníamos dientes. ¿Tiempo hasta la intercepción? Pregunté. Primera oleada. 20 minutos. Más detrás de ellos. Asentí con gravedad. No estábamos listos para una flota completa del Consejo. Todavía no. El Leviatán era poderoso, pero estaba solo. Sin naves de apoyo, sin flotas que nos respaldaran. Solo una tripulación mínima y una nave contra la galaxia. Y había un problema más. Los políticos en casa. El llamado Consejo Terrano. Un puñado de burócratas sin agallas que ya habían empezado a entrar en pánico. Mi oficial de comunicaciones me entregó una transmisión cifrada desde la capital de la Tierra. Reconocí la voz incluso antes de que sonara. El alto canciller Monroe, el hombre más blando del sistema solar. Comandante Cole, esta es una acción militar no autorizada. Se le ordena apagar el Leviatán y someterse a la inspección del Consejo. No inicie más hostilidades. Solté una risa baja y amarga. Se le ordena. ¿Dónde estaba Monroe cuando la flota Groll quemaba nuestras colonias? ¿Dónde estaban los inspectores del Consejo cuando los mineros de la Tierra eran vendidos como ganado en los mercados de los sindicatos? Corta la transmisión, dije. Si quieren esta nave, que vengan a por ella. Burke gruñó en señal de aprobación. La mayoría de los hombres a bordo compartían mi opinión. Habíamos pasado demasiados años construyendo el Leviatán para entregárselo a un puñado de diplomáticos cobardes. La pregunta ahora era simple: ¿luchar o huir? Burke se inclinó. Podríamos ocultarnos de nuevo, navegar a oscuras por el cinturón de asteroides, perderlos. Negué con la cabeza. ¿Y luego qué? ¿Huir para siempre? Nos cazarán pieza por pieza. No, es hora de enviar un mensaje. Él sonrió. Así me gusta. La tripulación se preparó para la intercepción. Los sistemas de armas se calentaron. Los cañones de riel se cargaron. Las bahías de torpedos, tecnología antigua, brutal pero efectiva, se activaron. Abrí un canal para toda la flota. Tripulación del Leviatán, ya saben lo que viene. El Consejo no se detendrá. Quieren esta nave hecha pedazos. Quieren a la Tierra bajo su bota. Todos tienen una opción. Si alguien quiere irse, tiene 5 minutos para evacuar. Sin juicios. Nadie se movió. Ni un solo hombre. Por eso los había elegido. No los mejores sobre el papel, sino los más duros. Veteranos que habían visto lo que el Consejo era en realidad. Hombres con cicatrices, hombres con razones. Asentí una vez. Entonces, lucharemos. 20 minutos después, aparecieron las primeras naves del Consejo. 6 interceptores, elegantes, rápidos, construidos para patrullas e intimidación,
no para combates directos. Pero sus capitanes no sabían a qué se enfrentaban. Nos contactaron por bandas abiertas. Nave terrana no identificada. Se le ordena rendirse y apagar todos los sistemas. Esta es su última advertencia. Burke me miró. Le di un asentimiento seco. Nuestro oficial de comunicaciones envió una única respuesta. Vengan a por nosotros. Las naves del Consejo avanzaron en formación, con los escudos activados. Aún creían que podían asustarnos. Pero el Leviatán no era una plataforma orbital o un carguero anticuado. ¡Fuego! Nuestros cañones de riel frontales iluminaron la oscuridad. Proyectiles hipersónicos rasgaron el espacio. Los escudos del interceptor líder se hicieron añicos con el impacto. Un disparo, una muerte. Los otros entraron en pánico y se dispersaron. Demasiado tarde. Nuestros torpedos los rastrearon. Ojivas de la vieja escuela con una IA simple que no podía ser engañada. 2 interceptores más desaparecieron en bolas de fuego. El resto huyó. Cobardes. La tan cacareada armada del Consejo huyendo de una sola nave terrana. Pero yo era lo bastante listo como para no celebrar. Esa fue solo la primera oleada. Naves más grandes estaban en camino. El Consejo escalaría la situación. Siempre lo hacían. Y los cuchillos políticos ya estarían afilándose en la tierra. 2 horas después, recibimos noticias de que un grupo de batalla completo del Consejo estaba en camino. Cruceros pesados, portaaviones, el verdadero músculo. Reuní a los oficiales superiores en la sala de reuniones. El ambiente era sombrío, pero duro. Burke habló primero. No podemos ganar una pelea directa contra esa flota. Todavía no. Asentí. De acuerdo. Pero tampoco podemos huir. Si desaparecemos, la tierra está acabada. El Consejo nos impondrá sanciones, nos bloqueará, o quizá algo peor. ¿Entonces qué? Preguntó uno de los jefes de artillería. ¿Nos quedamos y morimos? Negué con la cabeza. No. Luchamos con inteligencia. El Leviatán tenía un truco más. Un prototipo de motor de salto superlumínico. No era la tecnología de salto estándar. Extremadamente arriesgado, no probado en combate, pero capaz de un microsalto corto dentro de un sistema. Usaremos el motor de salto, golpearemos su flota desde ángulos inesperados, eliminaremos primero sus portaaviones y los obligaremos a retroceder. Era una apuesta. El motor de salto podría sobrecargarse. Podríamos terminar en el espacio profundo o dentro de un planeta. Pero quedarse quieto era una sentencia de muerte. Burke sonrió. Me gusta. Golpéalos donde duele. Mientras el grupo de batalla entraba en rango, el reactor del Leviatán se aceleró. Toda la nave vibraba con poder puro. La tripulación se aseguró en sus puestos, con las armas listas. Yo estaba en el puente, observando a la flota acercarse. 30 naves, más que suficientes para matarnos. Si lograban atraparnos. Ejecuten. Salto. El espacio se retorció. Las estrellas se curvaron y luego volvieron a su sitio. Reaparecimos dentro de la formación enemiga, justo detrás de su portaaviones principal. Fuego a todos los tubos. Los torpedos se lanzaron en abanico. Las defensas de punto del portaaviones intentaron reaccionar. Demasiado lentas. Las explosiones recorrieron su casco. Saltamos de nuevo. Otra posición. Más disparos de cañón de riel. Otro crucero del Consejo inutilizado. En menos de 15 minutos, habíamos sembrado el caos. La formación enemiga estaba desorganizada. Naves chocando, comunicaciones interferidas, capitanes gritándose unos a otros. Pero el motor de salto se estaba sobrecalentando. Un salto más podría fundirlo. Tomé la decisión. Objetivo, la nave insignia. Todas las baterías frontales. Saltamos una última vez, directos hacia la nave insignia del Consejo. Un acorazado masivo erizado de cañones. No esperaban que cargáramos de frente. Nuestros cañones de riel dispararon a quemarropa. Los proyectiles destrozaron la torre de mando de la nave insignia. El fuego se extendió. El acorazado quedó a la deriva, muerto en el espacio. El resto de la flota se retiró. Habían tenido suficiente.
En el puente, Burke exhaló con fuerza. No olvidarán esto. No, dije en voz baja. Volverán con más fuerza. Pero habíamos dejado claro nuestro punto. La Tierra ya no era una colonia. Teníamos poder y la voluntad de usarlo. Ahora venía la parte difícil. Política, represalias. El Consejo no se tomaría esta humillación a la ligera. Y el Consejo Terrano. Bueno, Monroe y los suyos ya estarían conspirando, tratando de vendernos para salvar su propio pellejo. Miré las estrellas. Esto ya no era solo por la Tierra. La galaxia había visto al Leviatán. Los mundos débiles, las razas cliente, empezarían a hacer preguntas, a soñar con el desafío. Y el Consejo entraría en pánico. Bien. Ya era hora de que alguien hiciera arder su bonito y ordenado mundo. No regresamos a la Tierra de inmediato. Habría sido un suicidio. Todos los sensores del Consejo, desde Júpiter hasta el cinturón de asteroides, nos estarían buscando. En su lugar, ordené al Leviatán entrar en una órbita oculta más allá de Plutón, bajo el plano de la eclíptica, en el espacio oscuro donde los barridos estándar del Consejo no llegarían. Por el momento, volvíamos a ser fantasmas. Pero sabía que no podríamos escondernos para siempre. Tarde o temprano, triangularían nuestra posición. Y peor aún, en la Tierra, los cuchillos ya estaban fuera. Me conecté a uno de nuestros relés de comunicación del mercado negro, tecnología robada a los sindicatos, y accedí a una línea cifrada con un contacto en el planeta. John Teller, exinteligencia militar, ahora un fantasma en la burocracia del Consejo Terrano. Uno de los pocos hombres que quedaban en quien confiaba. Su rostro apareció en la pantalla, más viejo, más demacrado de lo que recordaba, con los ojos rodeados de fatiga. Jackson, por Cristo, de verdad lo hiciste. Asentí con gravedad. ¿Cuáles son las consecuencias? Exhaló con fuerza. Eres el enemigo público número 1. El Consejo ha entrado en sesión de emergencia. Monroe pide tu cabeza a gritos. Afirma que actuaste solo. Agente renegado, nave de guerra no autorizada, todo eso. Por supuesto. El cabrón está intentando salvar su propio pellejo. ¿Y los mundos del Consejo? Pregunté. Divididos, dijo Teller. Los mundos del núcleo quieren sangre. Piden sanciones inmediatas, un bloqueo, inspecciones forzadas, quizás algo peor. Pero algunos de los mundos cliente están observando. Curiosos, asustados. Encendiste un fuego, Jackson. Bien. Eso es exactamente lo que quería. Pero entonces su expresión se ensombreció. Hay más. Tienes una filtración. Alguien de alto rango le sopló al Consejo lo del núcleo del reactor del Leviatán, el prototipo Mark VII. Ese es su verdadero miedo. Lo llaman una amenaza desestabilizadora para la paz galáctica. Maldije en voz baja. El Mark VII era el corazón de la nave, un reactor clandestino décadas por delante de cualquier cosa que tuviera el Consejo. Si sabían de él, no se detendrían ante nada para apoderarse de nosotros o destruirnos. ¿Alguna idea de quién lo filtró? Pregunté. La mandíbula de Teller se tensó. Alguien del círculo íntimo de Monroe. Tengo sospechosos. Pero hay peores noticias. Monroe está solicitando al Consejo autorización para enviar un equipo de asalto terrano tras de ti. Intenta demostrar que la Tierra puede controlarse a sí misma y evitar la intervención externa. Reí, con amargura. ¿Controlarse a sí misma? Ese hombre ni siquiera pudo ordenar a una flota que defendiera las colonias del cinturón. Ahora quería derribar la única nave que realmente protegía a la Tierra. Que venga, dije fríamente. Pero si envía a alguien, más vale que estén listos para morir. Los ojos de Teller brillaron con algo parecido a la aprobación. Ten cuidado, Jackson. Ya no solo luchas contra el Consejo. Luchas contra los líderes de tu propio planeta. Asentí una vez. Siempre supe que llegaríamos a esto. Después de la llamada, reuní a mis oficiales superiores en la sala de reuniones. El aire estaba cargado. Todos sabían que estábamos cruzando el punto de no retorno. Burke se cruzó de brazos. Así que ahora tenemos a las flotas del Consejo y a nuestro propio gobierno detrás de nosotros. Correcto, dije.
Y no estamos listos para una lucha sostenida. Todavía no. ¿Cuál es el plan?, preguntó uno de los oficiales de armas. Mostré un mapa del sistema en la holopantalla. Una ubicación parpadeaba en rojo. La estación Cerces. Un centro minero olvidado en el cinturón exterior. No oficial. Fuera de la red. Dirigido por independientes, contrabandistas, exmilicianos, cualquiera que hubiera sido perjudicado por el Consejo. Nos reabasteceremos allí, dije. Combustible, municiones, información y, tal vez, aliados. Vi algunas miradas escépticas en la sala. Cerces era un territorio peligroso, lleno de asesinos y mercenarios. Pero a veces, los demonios que conoces son mejores que los supuestos perros falderos civilizados del Consejo. No buscamos hacer amigos, continué. Buscamos agitar las aguas. Si la noticia del Leviatán se extiende allí, los oídos adecuados lo oirán, y los equivocados también. Burke esbozó una lenta sonrisa. Ya era hora de que pateáramos el hormiguero. El viaje a Cerces duró 12 horas a motor frío, con el camuflaje activado. Permanecimos a oscuras todo el camino, navegando en silencio. Cada pocas horas, captábamos un ping distante, exploradores del Consejo barriendo el sistema, pero ninguno se acercó. Cuando Cerces finalmente apareció en la pantalla de navegación, se veía exactamente como lo recordaba. Un cúmulo irregular de asteroides conectados, brazos de atraque improvisados, viejos transportadores convertidos en hábitats. Sin banderas, sin lealtades, solo supervivencia. Mientras nos acercábamos, una voz ronca crepitó por las comunicaciones locales. Nave desconocida, está en espacio restringido. Indique su propósito. Activé el micrófono. Aquí el Leviatán. Estamos aquí para comerciar. Una larga pausa, luego un divertimento a regañadientes. Vaya, he oído hablar de ustedes. Medio sector está hablando. Atraquen en la Bahía 4. Y sin tonterías. Maniobramos con cuidado. Las abrazaderas de atraque se cerraron con una sacudida. Llevé un equipo de asalto conmigo. Armadura completa, armas de cinto visibles. Cerces no era el tipo de lugar por el que paseabas desarmado. El aire de la estación era denso, olía a humo y a oxígeno reciclado. La bahía de atraque estaba vigilada por media docena de guardias de aspecto rudo, exmilitares a juzgar por su equipo. Nos miraron con recelo pero no interfirieron. Nuestro contacto esperaba en las sombras. Marrick, un viejo señor pirata, antiguo rival y ocasional aliado de conveniencia. Calvo, con cicatrices, y unos ojos afilados como cuchillas. Sonrió al verme. Jackson Cole. No pensé que tuvieras las agallas de aparecer por aquí después de la que has montado. No estoy aquí para hacer amigos, Marrick. Estoy aquí por combustible e información. Su sonrisa se ensanchó. Tienes ambas cosas. Por un precio. Le lancé un chip de datos. Créditos del Consejo encriptados, extraídos de la flota Groll destruida. Marrick lo comprobó, satisfecho. Se dice que el Consejo está frenético. Están reuniendo flotas, ofreciendo recompensas. Y Monroe, ese gusanillo ha puesto un precio tan alto por tu cabeza que la mitad de los cazarrecompensas de los sistemas exteriores están husmeando. Asentí. No era una sorpresa. Pero hay más, añadió Marrick, bajando la voz. Algunos de los mundos cliente están observando en silencio. Algunos están cansados de los impuestos del Consejo, cansados de ser gobernados como ciudadanos de segunda. Tu pequeño numerito les ha dado esperanza. Me incliné. ¿Nombres? Quiero nombres. La sonrisa de Marrick era fría. Los tendrás. Pero ten cuidado. El Consejo ya se está moviendo para aplastar cualquier conato de rebelión. Han enviado agentes a los mundos de la franja. Asesinos de operaciones encubiertas. Silenciarán a cualquiera que hable demasiado. Me erguí. Entonces es hora de que hagamos más ruido. De vuelta a bordo del Leviatán, convoqué un consejo de guerra. El camino estaba claro ahora. No podíamos simplemente luchar a la defensiva. Teníamos que atacar primero. Fase 2, le dije a la tripulación. Atacaremos las líneas de suministro del Consejo,
Interrumpiremos los movimientos de su flota y empezaremos a transmitir canales abiertos por todos los mundos de la franja. Que sepan que la Tierra no está sola. La sonrisa de Burke era lobuna. Ya era maldita sea la hora. Pero tened cuidado, añadí. Tenemos una filtración. Alguien de muy arriba sabe demasiado. No confiéis en nadie. Siguió un frío silencio. Todos sabían lo que eso significaba. La lucha no solo estaba ahí fuera. Estaba dentro de nuestras propias filas, en nuestro propio mundo. Pero no importaba. Habíamos construido el Leviatán para ser más que una nave. Era un mensaje, una advertencia. Y ahora, la galaxia estaba escuchando. 3 días después de Cerces, la guerra comenzó a volverse invisible. Habíamos inutilizado un grupo de batalla del Consejo, enviado un mensaje a las colonias de la Franja y encendido un fuego que los políticos no podían sofocar. Pero aprendían rápido. Ahora, no enviaban flotas. Enviaban fantasmas. Comenzó con las interceptaciones codificadas. Nuestro oficial de inteligencia, el teniente Drake, un cabrón delgado con ojos muertos, me las trajo a la sala de guerra. Tráfico de ráfaga encriptado saliendo de la Tierra. Comandante. Autorización del Alto Consejo. Lo hemos descifrado. La holopantalla parpadeó. Líneas de texto se desenrollaron. Autorización concedida. La Operación Ocaso tiene luz verde. Objetivo prioritario. Comandante Jackson Cole. Objetivo. Terminación. Secundario. Asegurar el núcleo Mark 7 intacto. Usar activos autorizados. Sin supervisión. Burke maldijo. Han dado luz verde a un asesinato encubierto. Drake asintió con gravedad. Más que eso. La filtración que sospechábamos. Confirmada. Esta directiva hace referencia a datos internos solo accesibles en los niveles más altos del Consejo Terrano. Lo que significaba una cosa. Alguien cercano a Monroe, quizás el propio Monroe, nos había vendido a la Dirección de Seguridad Interna del Consejo, los ejecutores de armadura negra. Asesinos. Sin juicios, sin leyes, solo ejecución. ¿Objetivos? Pregunté. Drake tecleó unas cuantas teclas. 2 equipos encubiertos ya despachados. 1 en ruta a Cerces. Demasiado tarde. Ya nos hemos ido. El segundo se dirige a la órbita de la Tierra. Planean emboscarte si intentas contactar con la Tierra de nuevo. Me incliné hacia adelante. ¿Y el núcleo? El rostro de Drake se tensó. Lo quieren intacto, lo que significa que tomarán esta nave si pueden. Me puse de pie. Entonces nos aseguraremos de que no puedan. Pero el juego más profundo apenas comenzaba. 1 hora después, llegó un segundo mensaje. Esta vez de Teller. Urgente, encriptado. Su rostro apareció en las comunicaciones, surcado por la tensión. Jackson, tenemos un problema mayor. La seguridad interna no solo te está persiguiendo a ti. Se están moviendo contra líderes clave de las colonias de la Franja. Cualquiera que muestre simpatía después de tu transmisión. Arrestos silenciosos, desapariciones. Están tratando de estrangular la rebelión antes de que comience. Asentí. Nombres. Entonces llegó la traición. Interceptamos un dron mensajero del Consejo cerca de Ceres, una barrida de inteligencia rutinaria, pero los datos que extrajimos me helaron la sangre. Se había programado una reunión secreta. Enviados del Consejo Terrano y de la Seguridad Interna del Consejo a bordo de una estación neutral en el cinturón de Kuiper. El tema. Los términos para la rendición total de la Tierra. A cambio de la autonomía de la Tierra, el gobierno de Monroe había acordado entregar el Leviatán y a mí. Vivo si era posible, muerto si era necesario. Mis oficiales miraron el archivo interceptado en un silencio atónito. Burke fue el primero en hablar. Nos está vendiendo. Está vendiendo a la Tierra. Asentí lentamente. Siempre supe que lo haría. La voz de Drake era dura. No podemos permitir que esa reunión ocurra. Si sellan ese trato, todas las colonias que están con nosotros serán aplastadas. Miré el mapa. La estación neutral, pequeña pero fuertemente blindada, defendida por mercenarios. Un objetivo difícil. Perfecto. Interceptamos, dije.
Reventamos esa reunión, públicamente. Que la galaxia vea quién es Monroe en realidad. La sonrisa de Burke era salvaje. Así se habla. La tripulación se preparó para la guerra. Cada hombre sabía que este sería el momento decisivo. O destrozábamos la narrativa del Consejo o moríamos. Yo estaba en el puente, viendo las estrellas pasar mientras el Leviatán se dirigía a toda máquina hacia la estación de Kuiper. La tripulación estaba en silencio, concentrada, endurecida. Esto ya no era por venganza. Era por supervivencia, por la verdad, por mostrar a cada colonia esclavizada, a cada mundo maltratado, que la humanidad todavía tenía dientes. Y cuando golpeáramos esa estación, la galaxia lo sabría. La estación Kuiper era una reliquia, un antiguo puesto avanzado corporativo de cuando las megacorporaciones todavía intentaban explotar el sistema profundo. Ahora, servía como terreno neutral para la escoria que no quería ojos oficiales en sus negocios. Tratos en el mercado negro, asesinos a sueldo, rutas de contrabando y, aparentemente, traición. Nuestra intercepción decía que la delegación de Monroe atracaría allí en 12 horas. La Dirección de Seguridad Interna del Consejo estaría esperando. Firmarían el trato, intercambiarían el Leviatán y a mí por el estatus protegido de la Tierra, lo que significaba que la Tierra sería un mundo vasallo, permanentemente bajo la correa del Consejo. Eso no podía pasar. Avanzamos en silencio, ocultos, sin señales, sin luces. El Leviatán era un fantasma de nuevo. Pero el ambiente a bordo era más pesado de lo que nunca había sentido. Todos sabían que esto no era una incursión más. Si fallábamos aquí, la Tierra estaría acabada. Y no por una flota enemiga, sino por nuestro propio maldito gobierno. Estaba en la sala de guerra, con el equipo de liderazgo reunido. Burke, Drake, Rile y algunos oficiales de confianza. La estación está blindada, comenzó Drake. No podemos atravesarla con cañones de riel sin arriesgar a los delegados que intentamos exponer. Entonces entramos directamente, dijo Burke. Asalto de abordaje, cara a cara. Asentí. Exacto. Esta vez no nos ocultamos en las sombras. Dejamos que nos vean. Que sepan quién viene. Rile sonrió. Una jugada audaz. Me gusta. Pero Drake parecía sombrío. La información dice que la seguridad interna ha traído operativos de la Guardia Negra, equipos de asesinato de primer nivel. Si abordamos, se va a poner sangriento muy rápido. Miré a cada hombre a los ojos. Sabíamos que esta no iba a ser una guerra limpia, dije. Ellos la trajeron a nosotros. Nosotros la terminaremos. Nadie se inmutó. Por eso estaban aquí. A 6 horas de distancia, salimos del modo oculto a máxima potencia. Que el Consejo nos viera venir. Que Monroe sudara en su traje pulcro. Las defensas de la estación Kuiper se encendieron. Baterías de punto, drones interceptores. No lo suficiente para detener al Leviatán, pero sí para anunciar nuestra llegada. Transmisión en todos los canales. Ordené. Burke abrió el micrófono. Aquí el comandante Jackson Cole del Leviatán. Traidores terranos a bordo de la estación Kuiper. Han sido expuestos. Vamos a por ustedes. Cualquiera que se interponga en nuestro camino será tratado como combatiente enemigo. Ríndanse ahora o aténganse a las consecuencias. El atraque fue brutal. Embestimos uno de los puertos exteriores, sellamos las abrazaderas magnéticas y abrimos paso con equipos de asalto. Burke lideró la primera oleada. Armadura completa, rifles de pulso, sin cuartel. Dentro reinaba el caos. Los mercenarios se apresuraron a responder, pero no estaban preparados para veteranos entrenados que se movían con una precisión letal. El primer corredor fue asegurado en minutos. El segundo, despejado con granadas. Entonces nos golpeó la Guardia Negra. Salieron del humo. Armadura negra. Sin insignias. Moviéndose como fantasmas. Sin gritos. Sin piedad. Solo matanza fría y eficiente. El equipo de Burke sufrió bajas rápidamente. 2 caídos en el primer intercambio. Pero presionamos con más fuerza. Lideré la segunda oleada yo mismo. No podía dejar que mis hombres sangraran sin mí.
El fuego de pulso crepitaba en los pasillos confinados. Granadas aturdidoras cegaban. El humo llenaba el aire. Fue una lucha cuerpo a cuerpo, brutal. A veces con cuchillos cuando se acababa la munición. Maté a 2 guardias negros yo mismo. Uno con un disparo de mi arma de cinto a través del visor. Otro con un cuchillo en la garganta. Sin vacilación. No había tiempo para vacilar. Finalmente, llegamos a la sala de conferencias principal. Puertas reforzadas, torretas automáticas. La seguridad interna no se arriesgaba. Carga de demolición, ordené. Minutos después, la puerta voló hacia adentro con un estruendo. Entramos en tromba y allí estaban. Monroe, pálido, sudoroso, flanqueado por 2 de sus consejeros favoritos. Frente a ellos, el director de seguridad interna, Kael, delgado, de rasgos afilados y ojos tan muertos como el espacio. Los guardias de Kael se movieron rápido, pero no lo suficiente. 2 cayeron en la primera descarga. El resto se quedó helado, superados en número y potencia de fuego. Di un paso adelante, con el rifle en alto. Depongan las armas, ordené. Esta reunión ha terminado. Teller envió un paquete de datos, una lista de gobernadores simpatizantes, líderes sindicales, exjefes militares de colonias, el tipo de hombres que se levantarían si se les diera una oportunidad. Algunos ya han desaparecido, dijo Teller con gravedad. Los otros son los siguientes, a menos que te muevas rápido. Sentí que se me tensaba la mandíbula. El Consejo quería una galaxia silenciosa. Miedo, sumisión. Arrasarían mundos antes de dejar que la Tierra inspirara una rebelión abierta. ¿Dónde está Monroe en todo esto? Pregunté. Los ojos de Teller se oscurecieron. Está jugando a 2 bandas. Públicamente pide calma, en privado firma estas órdenes de ejecución. Si esto continúa, las colonias se rendirán o explotarán. Entonces les daremos una tercera opción, dije fríamente. Esperanza. La tripulación se reunió en la sala de reuniones. La tensión era alta. Ahora sabían lo que estaba en juego. No solo luchábamos contra flotas. Luchábamos contra un enemigo invisible. Cuchillos en la oscuridad. Expuse la información. Nos están cazando a nuestros aliados. Si nos quedamos de brazos cruzados, esta rebelión morirá en la cuna. Así que pasamos a la ofensiva. Burke se inclinó hacia adelante. Objetivos. Mostré el holomapa. Instalaciones clandestinas, centros de operaciones encubiertas del Consejo. Los atacamos, exponemos sus operaciones, liberamos a nuestra gente y seguimos transmitiendo. Que las colonias sepan que seguimos en la lucha. Murmullos de aprobación. La tripulación estaba lista. No se habían alistado para medias tintas. Pero entended esto, añadí. A partir de este punto, no hay vuelta atrás. Ya no seremos tratados como rebeldes. Seremos terroristas, forajidos. El Consejo nos matará en cuanto nos vea. El propio gobierno de la Tierra nos marcará como traidores. Burke esbozó una sonrisa sombría. Ya lo éramos. Nuestro primer objetivo era una instalación clandestina en órbita de Vesta, una antigua colonia minera convertida en prisión secreta. Según la información de Teller, al menos 5 líderes simpatizantes estaban retenidos allí, esperando ser extraídos por la seguridad interna, lo que significaba tortura, desaparición o algo peor. No podíamos permitir que eso sucediera. El Leviatán salió del modo oculto en el campo de asteroides, navegando en silencio. El centro penitenciario estaba ligeramente defendido. El Consejo no esperaba un asalto directo. Perfecto. Lanzamos un equipo de asalto. Burke los lideró. 20 de nuestros mejores hombres. Abrieron una brecha en la estación con una incursión rápida, cortando el casco exterior con sopletes de plasma. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una ejecución. Las tropas de seguridad interna no estaban preparadas para veteranos que habían luchado en abordajes de los Groll. Combate cuerpo a cuerpo, brutal, eficiente. En 15 minutos, la estación era nuestra. Liberamos a los prisioneros, maltratados, torturados, pero vivos. Entre ellos estaba el gobernador Rile,
un excoronel de nariz dura del borde exterior. Me agarró la mano con una fuerza sorprendente cuando lo encontré en la enfermería. «Maldito loco», carraspeó. «Nos dijeron que la Tierra nunca contraatacaría». Lo miré a los ojos. «Ahora lo hacemos». Sonrió a través de sus dientes ensangrentados. «Entonces estoy contigo. Y hay otros». Exactamente lo que necesitaba. Líderes con agallas. La incursión causó un gran impacto. Transmitimos las imágenes del asalto por los canales de la franja. La imagen del Leviatán sobrevolando la prisión de Vesta, con sus cañones al descubierto, se convirtió en un símbolo de la noche a la mañana. En 12 horas, las colonias de la franja se amotinaron, los puestos avanzados del Consejo ardieron, los cargueros se negaron a las inspecciones del Consejo y las órdenes de ejecución se intensificaron. Teller envió otra advertencia. La seguridad interna ha duplicado la recompensa por tu cabeza. Están moviendo equipos de élite de cazadores asesinos al sistema. Y Monroe ahora te llama públicamente un señor de la guerra renegado que amenaza la estabilidad de la Tierra. Reí fríamente. ¿Estabilidad? Nunca le importó un bledo la Tierra. Pero el juego se estaba agudizando. Cuanto más golpeábamos, más desesperado se volvía el Consejo. Y los enemigos desesperados cometen errores. El rostro de Monroe estaba ceniciento. Cole, no lo entiendes. Esto era por la protección de la Tierra. ¿Protección? Escupí. Estabas firmando nuestra libertad, cambiándonos por tu propio poder. La voz de Kael era como el hielo. Acabas de declarar la guerra al propio Consejo. Sonreí fríamente. Hice eso cuando lancé el Leviatán. Esto es solo el siguiente paso. Aseguramos la sala, extrajimos todos los nodos de datos y transmitimos toda la grabación de la reunión a través de canales abiertos. La galaxia vería la traición de Monroe, vería los tratos secretos del Consejo. El técnico de comunicaciones de Rile lo confirmó. Señor, las transmisiones están activas. Las colonias de la franja las están captando. También los ciudadanos terranos. Bien. Ahora, no había donde esconderse. Pero la lucha no había terminado. Kael activó un sistema de seguridad, la autodestrucción de la estación. Teníamos menos de 10 minutos antes de que todo el lugar volara por los aires. Agarré a Monroe por el cuello. Tú vienes con nosotros, gruñí. Es hora de que te enfrentes a tu gente. Balbuceaba excusas, pero no le escuché. Luchamos para volver a los muelles, abriéndonos paso a tiros a través de oleadas de mercenarios en pánico y más guardias negros. Toda la estación temblaba mientras las cargas comenzaban a detonar. Para cuando llegamos al Leviatán, el casco exterior de Keeper ya estaba ventilando atmósfera. Nos liberamos justo cuando la estación estallaba en una bola de fuego, con los restos girando en la oscuridad. Monroe estaba ahora en el calabozo, despojado de sus galas, con el rostro pálido. Burke lo miró a través del cristal. ¿Qué hacemos con él? Miré fijamente al hombre que nos había vendido, que casi había vendido a la propia Tierra. Todavía no, dije. Primero, le mostraremos lo que la galaxia ahora sabe. Luego dejaremos que la Tierra decida. Y la Tierra ya estaba decidiendo. Nuestras transmisiones se iluminaron. Protestas en las calles. Embajadas del Consejo ardiendo en las colonias de la franja. Más naves negándose al tránsito del Consejo. La noticia se extendía rápidamente. La Tierra tenía una nave que el Consejo temía. Y ya no se confiaba en sus líderes. Pero ahora teníamos un nuevo problema. Drake informó con gravedad. Elementos de la flota del Consejo se están concentrando cerca de Saturno. Pesados. Saben que los expusiste. Ahora vienen con toda su fuerza. Miré el holomapa. La guerra ya no eran juegos de sombras. Estaba aquí. Era abierta. Y no retrocederíamos. El Consejo no perdió el tiempo. 36 horas después de la transmisión de la estación Keeper, habían reunido una flota más grande que cualquiera a la que la Tierra se hubiera enfrentado jamás. 30 naves capitales, grupos de portaaviones, acorazados con suficiente potencia de fuego para borrar la mitad del sistema solar. Ya no fingían. Ni misiones diplomáticas, ni sanciones. Solo aniquilación. Nuestras transmisiones captaron su mensaje,
directo y sin disculpas, nave terrana Leviatán y fuerzas rebeldes asociadas, por la presente son designados enemigos del orden galáctico. Se someterán a una inspección y desmantelamiento inmediatos. El incumplimiento resultará en una acción militar total contra la Tierra y sus colonias. Yo estaba en el puente del Leviatán, con los brazos cruzados, observando a la flota del Consejo desplegarse cerca de Saturno, como un muro de acero, como un pelotón de ejecución. Burke estaba a mi lado, con el rostro sombrío. Esta vez van en serio. Bien, dije. Nosotros también. Las ciudades de la Tierra ya estaban sumidas en el caos. Las protestas se habían vuelto violentas. Los edificios gubernamentales fueron incendiados. La traición pública de Monroe había encendido un fuego que el Consejo de la Tierra no podía apagar. Se había declarado la ley marcial en varias regiones, pero las viejas fuerzas de seguridad estaban divididas. La mitad había desertado, no dispuestas a luchar por un régimen que los había vendido. Y en las colonias, disturbios, levantamientos, naves de impuestos del Consejo abordadas y saqueadas, puestos mineros enteros declarando su independencia. La galaxia se deshacía hilo por hilo, y el Leviatán era la chispa que había encendido la mecha. Convoqué un consejo de guerra en la sala de estrategia principal. Teller se unió a nosotros a través de un enlace encriptado, transmitiendo desde un nodo oculto en la Tierra. Su rostro parecía como si no hubiera dormido en días. La gente de Monroe está acabada, informó. Ya no hay gobierno. No realmente. El poder se ha fracturado. El ejército, dividido por la mitad. La mitad del ejército del lado de los manifestantes. La otra mitad está paralizada. Sin órdenes, sin un liderazgo claro. Asentí. ¿Y la gente? Tienen miedo. Están enfadados y están esperando. Teller se inclinó hacia adelante. Están esperando que alguien les demuestre que este no es el final. Burke soltó una risa áspera. Eso seríamos nosotros. Entonces. La mirada de Teller se agudizó. Si ganas, Jackson, si puedes detener a esa flota, la Tierra no volverá a ser como antes. Tendrás que liderar. Te mirarán a ti. No respondí. No pensaba en política. Pensaba en las 30 naves que esperaban ahí fuera como buitres, listas para despedazarnos. Pero él tenía razón. Esto ya no era solo por la supervivencia. Era por lo que vendría después. No podíamos vencer a la flota del Consejo en una lucha directa. Ni siquiera el Leviatán podía enfrentarse a esos números de frente. No con nuestra tripulación mínima. No con la Tierra atrapada en el fuego cruzado. Pero no necesitábamos vencerlos. Solo necesitábamos hacerlos sangrar lo suficiente, con la suficiente dureza y públicamente, como para que se lo pensaran 2 veces. Porque si algo no podía permitirse el Consejo era que la galaxia los viera perder. Verlos sangrar. Su control dependía del miedo. El tipo de miedo que solo un dominio ininterrumpido podía inspirar. Rompe eso, aunque sea un poco, y todo el imperio comenzaría a resquebrajarse. Me presenté ante la tripulación en el hangar principal, con la armadura puesta, el casco bajo el brazo. Todos los hombres me devolvieron la mirada, con los ojos duros, en silencio, listos. ¿Sabéis lo que hay ahí fuera? Dije. ¿Sabéis lo que planean hacerle a la Tierra? A nosotros. Creen que pueden aplastarnos y salir impunes. Dejé que el silencio pesara por un momento. Se equivocan. Di un paso adelante, alzando la voz. Olvidaron lo que significa luchar contra un humano que no tiene nada que perder. Olvidaron quiénes somos. Un murmullo recorrió a la multitud. Aprobación sombría, del tipo que crece en hombres que ya han aceptado que podrían no ver otro amanecer. Enviarán oleadas, acorazados, portaaviones, casas. Que vengan. Les arrancaremos el corazón. Una nave, un disparo a la vez. Un rugido respondió a mis palabras. Puños duros golpeando placas de armadura. El sonido de hombres que no estaban dispuestos a morir en silencio. Nos movimos rápido. Dividí los equipos de asalto de la nave. La mitad manejando las baterías de riel y los tubos de torpedos del Leviatán. La otra mitad preparando nuestras propias contramedidas, señuelos, inhibidores,
trucos de la vieja escuela de guerras que el Consejo había olvidado cómo luchar. Y preparamos los sistemas de sobrecarga del reactor Mark VII. Como último recurso, podríamos hacerlo estallar, desatando un pulso de radiación que freiría cualquier nave en un radio de 100 kilómetros. Destruiría al Leviatán también. Pero si llegaba el momento, nos llevaríamos a tantos de esos cabrones como pudiéramos. La flota del Consejo se movió. Vinieron en oleadas. 6 portaaviones escoltados por cruceros de ataque rápido. Los cazas salían de sus cubiertas. Una nube negra de muerte. El Leviatán se lanzó hacia adelante. Sin ocultación esta vez. Sin esconderse. Disparamos primero. Cañones de riel destrozando la oleada de cazas. Torpedos impactando en los cascos de los cruceros. El primer portaaviones del Consejo recibió un impacto en el centro. Su escudo se rompió como el cristal y el fuego brotó de sus hangares. Pero seguían viniendo. Los cazas nos rodearon, martilleando nuestra armadura. Proyectiles de riel perforaron nuestro casco exterior. El puente se estremecía con cada impacto. Burke gritaba órdenes de fuego. Drake rastreaba los patrones de puntería enemigos. Y yo lo observaba todo, tranquilo, frío. Esto era la guerra a la antigua, cercana, personal, despiadada. El Leviatán giraba y danzaba, sus cañones de riel y láseres de defensa de punto rugiendo. Destripamos un segundo portaaviones, lo vimos inclinarse y explotar, con sus reactores reventados. Pero también estábamos sangrando. Fracturas en el casco, incendios en las cubiertas 6 y 7, las bajas aumentaban. Aún así, luchamos. Aún así, matamos. 3 horas después, la flota del Consejo rompió filas. El pánico se extendió por su formación. No se suponía que fuera así. No se suponía que una sola nave hiciera esto. Pero no éramos solo una nave. Éramos la ira de la Tierra hecha metal, y la galaxia estaba mirando. Transmitimos en vivo desde la batalla, imágenes de naves del Consejo ardiendo, del Leviatán ensangrentado pero indomable, de humanos que se negaban a morir fácilmente. Las colonias de la franja captaron la señal. Los disturbios se convirtieron en revoluciones. Cayeron puestos avanzados del Consejo. Incluso algunos mundos del núcleo comenzaron a hacer preguntas. Y la flota del Consejo se retiraron, humillados. Dejaron restos tras de sí, los suyos y los nuestros. Pero nosotros seguíamos a flote. Seguíamos vivos. En el puente, ensangrentado y manchado de humo, me acerqué a las comunicaciones. Burke me miró. «Están huyendo». Asentí. «Por ahora». Esbozó una sonrisa salvaje. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?» Lo sabía. El Consejo volvería, más grande, más enojado, desesperado. Pero la Tierra ya no estaba sola. Llegaban mensajes de todas partes. Colonias jurando lealtad, facciones de los mundos del núcleo separándose, incluso algunas flotas de sistemas de la franja pidiendo unirse a nosotros. La galaxia ya no tenía miedo. Y supe, en lo más profundo de mis huesos, que no habíamos terminado de luchar. Ni de lejos. Me volví hacia la tripulación, maltratada pero intacta. Acabamos de hacer historia, dije. Ahora, hagamos un futuro. La victoria debería haber sabido más dulce. Pero el aire a bordo del Leviatán estaba cargado de humo, sangre y el olor agudo y amargo de los cables quemados. La mitad de los sistemas de la nave estaban caídos o funcionando a duras penas. Las brechas en el casco, parcheadas con sellos temporales. Aún ardían fuegos en las cubiertas inferiores. Habíamos sobrevivido al ataque del Consejo, por los pelos. Y la supervivencia en la guerra nunca es gratis. Llegaron los informes de bajas. 53 muertos, más de 100 heridos. Hombres que conocía, hombres con los que luché, hombres cuyo único crimen fue creer que la Tierra no era algo que se pudiera regatear. Estaba en la enfermería, mirando las filas de cuerpos, cada uno en una bolsa negra, rostros que me negaba a olvidar. Burke estaba a mi lado, en silencio, con la mandíbula apretada. Nos dieron lo único que importaba, dije en voz baja. Tiempo, asintió. ¿Y ahora qué? No respondí. Todavía no.
Un día después, la galaxia comenzó a resquebrajarse. Las transmisiones estaban desbordadas. Las imágenes de la batalla sobre Saturno se habían vuelto virales, transmitidas por colonias simpatizantes, hackeadas en las redes de los mundos del núcleo, incluso filtradas en los canales del Consejo. Intentaron suprimirlo, pero era demasiado tarde. Todos lo habían visto. El Leviatán, solo contra un imperio, herido, sangrando, pero invicto. Las maltratadas ciudades de la Tierra estallaron en un nuevo tipo de caos. No miedo, no desesperación, sino levantamiento. El Consejo Terrano estaba acabado. Los partidarios de Monroe fueron arrestados o huyeron. El vacío de poder fue inmediato y peligroso. Pero sucedió algo inesperado. La gente no cayó en la anarquía. Se unieron. Los veteranos formaron milicias ciudadanas. Los sindicatos de trabajadores tomaron las oficinas del Consejo. Líderes locales, hombres y mujeres sin amor por el antiguo régimen, dieron un paso al frente. Y la Tierra, por primera vez en una generación, comenzó a sostenerse por sí misma. El rostro de Teller apareció en las comunicaciones. Se veía mejor, como un hombre que finalmente tenía algo de lucha en su interior. Jackson, dijo. Está sucediendo. La Tierra ha declarado su independencia del Consejo, oficialmente. No más diplomáticos, no más gobiernos títeres. Asentí. ¿Y Monroe? Desaparecido. Muerto, probablemente. Su transporte intentó romper un bloqueo sobre la Luna. No lo logró. Un final apropiado para un traidor. Burke gruñó. La verdadera pregunta es ¿qué pasa ahora? La sonrisa de Teller era sombría. Las colonias están siguiendo el ejemplo de la Tierra. Marte se declaró hace 2 horas. Están fuera. También Titán, Europa, incluso los mundos de la franja. No solo se están retirando. Están pidiendo algo más grande. ¿Qué? Pregunté. Teller se inclinó. ¿Una unión? Una alianza de mundos libres, independientes del Consejo. Burke soltó un silbido bajo. Y esperarán que la lideremos. Negué con la cabeza. Esperarán más que eso. Esperarán que la defendamos. No podíamos hacerlo solos. El Leviatán era fuerte, pero era una sola nave. Contra todo el peso de un consejo desesperado y en ruinas, seríamos, en el mejor de los casos, un mártir. Necesitábamos números, naves, soldados, aliados que creyeran que esta era también su lucha. Y eso significaba ir más allá de la Tierra. Se convocó un consejo, no del tipo que el antiguo gobierno solía celebrar en cámaras de mármol con discursos guionizados y eventos mediáticos montados. Este era crudo, real. Delegados de los gobiernos fracturados de la Tierra, las colonias, líderes de los mundos de la franja, comandantes militares, todos reunidos en una estación fortificada en órbita de Marte. Terreno neutral, sin banderas, sin espías del Consejo. Burke y yo llegamos a bordo del Leviatán, con su casco lleno de cicatrices, pero sus cañones listos. Una declaración silenciosa. La sala de reuniones era de acero brutalista y funcionalidad desnuda. Sin lujos, sin comodidades, solo hombres y mujeres que sabían que la supervivencia no era un derecho. Era algo por lo que luchabas con los dientes al descubierto y los puños ensangrentados. El gobernador Rile se levantó para abrir la reunión. Su voz era áspera, pero llevaba el peso de un hombre que había sangrado por sus convicciones. El Consejo nos llama rebeldes, traidores, terroristas, dijo. Yo digo que somos hombres libres. Y digo que es hora de que dejemos de huir. Murmullos de acuerdo, la tensión era palpable en el aire. Se giró, señalándome. Estamos aquí porque una nave, una tripulación, se enfrentó a un imperio. El comandante Jackson Cole y el Leviatán. Todos los ojos se volvieron hacia mí, expectantes, esperando. Di un paso adelante, con la armadura gastada, la voz firme. No vine aquí a dar discursos, comencé. Vine aquí porque la vieja forma de hacer las cosas ha muerto. El Consejo no gobierna por consentimiento. Gobiernan por miedo, por la fuerza, vendiéndonos pieza por pieza hasta que no queda nada más que esclavos y cadáveres. Algunos asentimientos, rostros sombríos.
Insistí. Ahora están débiles, sangrando, pero no seguirán así. Se reagruparán. Enviarán más flotas, más asesinos, más propaganda, y quemarán cada mundo que se atreva a desafiarlos. Silencio pesado. Necesitamos estar listos. Necesitamos luchar con inteligencia, con dureza, juntos. Miré a mi alrededor, clavando los ojos en cada hombre y mujer en la sala. Empezamos ahora. Una nueva alianza construida sobre la libertad, la fuerza y la simple verdad de que no volveremos a ser gobernados por el miedo. Hice una pausa, dejando que se asimilara. Pero escuchadme bien cuando digo esto. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Ni negociaciones, ni compromisos. El Consejo nunca nos perdonará, nunca dejará de casarnos. Burke se inclinó, con voz baja y dura. Entonces nos aseguraremos de que nunca tengan la oportunidad. Una onda recorrió la sala y luego, uno por uno, los delegados se pusieron de pie. Rile primero, luego el comandante militar de Marte, el jefe del sindicato de Europa, incluso el gobernador de Titán, un hombre que alguna vez fue considerado un leal al Consejo. Se pusieron de pie no por un hombre, no por una nave, sino por una idea. Una idea de que tal vez, solo tal vez, la humanidad ya no tenía que arrodillarse. La Alianza Libre Terrana nació ese día. Sin fanfarrias, sin desfiles, solo hombres y mujeres que firmaron una carta con sangre en sus manos y acero en sus corazones. Y en el centro de todo, el Leviatán. No un símbolo, no una reliquia. Un arma. Una promesa. En cuestión de días, la Alianza tuvo su primera flota. Improvisada con naves de defensa de las colonias, patrulleras del Consejo secuestradas, cargueros reconvertidos en cañoneras, una armada heterogénea. Pero era un comienzo. Los astilleros de la Tierra, largamente inactivos, volvieron a la vida. Cada luna, cada roca que podía construir naves de guerra, comenzó a poner quillas. Las fábricas de armas trabajaban a triple turno. Los voluntarios inundaron los centros de reclutamiento. El Consejo respondió de la única manera que sabía. Bloqueos, amenazas, sanciones. Pero esta vez, la Tierra no se inclinó. Semanas después, estaba en el puente del Leviatán mientras las primeras naves de la nueva alianza se unían a nuestra formación. Cascos nuevos relucientes, capitanes sin experiencia pero con hambre. Burke estaba a mi lado, con los brazos cruzados. Todavía no es mucho. No, asentí. Pero es suficiente. Sonrió. Suficiente para hacer sangrar al Consejo. Sonreí, fría y cortante. Suficiente para que teman. Y el miedo, lo sabía, era un arma endemoniadamente buena. Ya no luchábamos por la supervivencia. Luchábamos para ganar. No tardó mucho el Consejo en responder. 2 meses después del nacimiento de la Alianza Libre Terrana, el Consejo declaró la guerra a gran escala. No más juegos políticos. No más asesinos encubiertos. No más tratos secretos. Venían a terminarlo de una vez por todas. Su mensaje fue contundente, transmitido por todos los sistemas conocidos. La rebelión terrana será aplastada. La Tierra será pacificada. La llamada alianza será desmantelada. La resistencia es inútil. Pero la galaxia ya no escuchaba. Estaba observando. Habían visto al Leviatán sobrevivir a lo impensable. Habían visto a la Tierra negarse a arrodillarse. Y la máscara de invencibilidad del Consejo estaba rota. Ahora era el momento de hacerla añicos. Recibimos noticias de nuestros exploradores de largo alcance. Una gran flota del Consejo se había reunido más allá de la órbita de Neptuno. Casi 60 naves, naves insignia, superacorazados. El Consejo había lanzado todos los activos que pudo reunir, esperando un golpe decisivo. Pretenden acabar con nosotros aquí y ahora, dijo Burke, leyendo los últimos informes. Limpiar la Tierra. Matar a la Alianza en su cuna. Asentí. Y si ganan, lo harán. Convoqué al Estado Mayor a un consejo de guerra. El holomapa mostraba las probabilidades. No eran buenas. Nuestra flota había crecido, pero todavía nos superaban en número casi 3-1. Pero no necesitábamos ganar por números.
Necesitábamos quebrar su voluntad. El plan era simple, brutal, peligroso, pero nuestra mejor oportunidad. El Leviatán lideraría la fuerza de ataque, penetrando en el corazón de la formación del Consejo. Nuestras nuevas naves de la Alianza flanquearían, apuntando a las naves de apoyo, de suministro y sistemas críticos. Apuntaríamos a su nave insignia, un nuevo acorazado llamado Judicator. Si podíamos matar a su cuerpo de mando en vivo y en canales abiertos, el golpe psicológico valdría más que 1000 naves. Y si fallábamos, la tierra ardería. La noche antes de la batalla, recorrí las cubiertas del Leviatán. Hombres heridos y reclutas novatos por igual hacían las últimas revisiones. Los ingenieros pululaban por los reactores. Las tripulaciones de artillería dormían junto a sus armas. Ya no eran soldados. Eran guerreros. Sabían lo que se avecinaba y estaban listos para enfrentarlo de frente. Burke me encontró cerca del mirador de observación de proa. Las estrellas más allá eran frías y nítidas, indiferentes. Estamos superados en número, en potencia de fuego, y la mitad de nuestra flota apenas se mantiene unida, dijo en voz baja. Lo miré. ¿Acaso eso nos ha detenido antes? Sonrió. Demonios, no. Entonces llegó la llamada. La flota enemiga estaba en movimiento. Firmas de motor aumentando, rumbo fijado en la tierra. Sin negociación, sin demoras. Venían. Y nosotros también. La batalla comenzó a las 0400, hora estándar de la Alianza. El Leviatán salió del modo oculto a la cabeza de la flota, liderando una punta de lanza directamente a través de los anillos de Neptuno. Los escombros se dispersaron. Los piquetes del Consejo se apresuraron. Demasiado tarde. Golpeamos primero su pantalla exterior. Cañones de riel destrozando cruceros ligeros. Torpedos eliminando fragatas de escolta. Pero entonces comenzó la verdadera lucha. La línea principal del Consejo abrió fuego. Rayos de luz sólida, lanzas de plasma, campos de fuego cinético masivo. El espacio se iluminó como la propia forja del infierno. El Leviatán recibió impactos. Las placas de blindaje se agrietaron. Estallaron incendios. Pero resistió. Ensangrentada, pero invicta. La flota de la Alianza entró en enjambre. Irregular, improvisada, pero ardiendo de furia. Las naves del Consejo comenzaron a flaquear, no acostumbradas a luchar contra enemigos que no se rompían y huían. Entonces la vimos. El Judicator, en el corazón de su formación. Una bestia de nave, fuertemente blindada, erizada de cañones, el orgullo del Consejo. Burke golpeó la consola táctica con un puño. Esa es nuestra presa, señor. A toda máquina, ordené. Todas las baterías, toda la tripulación. El Leviatán se lanzó hacia adelante a través de un guantelete de fuego. Los cazas nos rodearon. Las fragatas intentaron bloquear nuestro paso y murieron por ello. Disparamos todo. Cañones de riel, torpedos, baterías de pulso. Una de las escoltas del Judicator explotó en una reacción en cadena. Pero también estábamos sangrando. 2 cubiertas perdidas, la potencia del reactor al 80%, las bajas aumentaban. Aún así, avanzamos. Aún así, nos negamos a ceder. Finalmente, nos acercamos a distancia de combate cuerpo a cuerpo. Los escudos del Judicator destellaron, pero no pudieron detener nuestras baterías de proa. Nuestro cañón de riel principal se cargó. Un disparo a plena potencia. La voz de Burke resonó. Objetivo fijado. ¡Fuego! El proyectil rasgó el espacio, impactando en el cuarto delantero del Judicator. El blindaje se desprendió. Explosiones secundarias sacudieron su espina dorsal. Pero aún no estaba muerta. Sus cañones rugieron en respuesta, un impacto directo en la matriz dorsal del Leviatán. Incendios por todas partes. La nave gimió, los sistemas parpadearon. Burke me miró. Nos queda un último disparo. Asentí una vez. Haz que cuente. Nuestro reactor se aceleró peligrosamente cerca de la sobrecarga. El Mark VII superando los límites de seguridad. Una última carga del cañón de riel. Una última esperanza. Apuntamos al puente y disparamos.
El proyectil atravesó limpiamente la torre de mando del Judicator. En todos los canales abiertos, la transmisión se cortó y luego parpadeó, mostrando la nave insignia del Consejo muerta en el espacio, ardiendo, a la deriva. Su flota vaciló. Luego se fracturó. Sin liderazgo, sin mando, se rompieron. Algunos se retiraron, otros se rindieron, algunos huyeron hacia el espacio profundo. La gran flota del Consejo se hizo añicos. El Leviatán flotaba en el espacio, apenas vivo. Los incendios ardían. Las bajas eran altas. La mitad de la nave estaba a oscuras. Pero habíamos ganado. Burke estaba a mi lado en el puente, sangrando por un corte sobre un ojo. Menuda pelea, señor. Asentí. Y solo es el principio. El Consejo estaba roto, pero no muerto. Los mundos del núcleo se fracturaban, surgían revueltas, el viejo orden se desmoronaba. Pero volverían. Nuevas flotas, nuevas estrategias. Y estaríamos listos. Mientras la flota de la Alianza se reunía alrededor del Leviatán, maltrecha pero victoriosa, llegaban mensajes de todas partes. Mundos declarando su independencia, colonias ofreciendo ayuda, milicias levantándose. La Tierra no solo había sobrevivido, había liderado. Me presenté ante la maltratada tripulación del Leviatán, con la armadura chamuscada, la voz firme. Hemos hecho lo imposible, dije. Le hemos demostrado a la galaxia que los humanos no se arrodillan, que no nos quebramos. Miré a los hombres y mujeres que habían hecho historia. Esto no ha terminado, dije. La lucha no ha hecho más que empezar. Pero hoy, hemos ganado. Un rugido respondió a mis palabras. Desafiante, crudo, humano. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y nosotros tampoco. El Leviatán giró hacia la Tierra, sus cicatrices como una medalla de honor. Por delante nos esperaba la guerra, la reconstrucción y un futuro forjado en el fuego de la rebelión. Pero lo enfrentaríamos de frente.